Saberes y pensamiento científico. Énfasis en matemáticas. Segundo grado. Trimestre 1. Video académico. Histogramas. Gráficas poligonales y de línea. Hola, en algunos proyectos académicos de primer grado tuvimos que registrar datos en gráficas. ¿Recuerdan? Ahora reflexionemos. ¿Por qué es útil organizar datos en gráficas? Las gráficas son útiles para representar información de forma clara y concisa. Además, sirven para realizar una primera interpretación de los datos, permitiendo la identificación de patrones o tendencias que no se pueden observar en una tabla. Identificar el tipo de variable al que corresponden los datos es fundamental para decidir la gráfica que más conviene utilizar. Variables cualitativas como las ordinales y las nominales permiten conocer, por ejemplo, la satisfacción de un servicio, el tipo de sangre de un grupo de personas o la canción preferida de la audiencia. Por otro lado, las variables cuantitativas como la discreta y la continua ayudan a conocer, por ejemplo, la cantidad de animales en las casas o el peso y la altura de estudiantes en una escuela. Después de organizar los datos y las variables en tablas, es más fácil seleccionar la gráfica que conviene construir. Las gráficas deben tener un título y están conformadas por dos ejes, X y Y. En ambos ejes se tiene que incluir el nombre de la variable, así como sus unidades de medida. Es importante establecer escalas acordes a las unidades de medida de los datos para identificar patrones y tendencias. Existen varios tipos de gráficas. Algunas de ellas son los histogramas, los polígonos de frecuencia y las gráficas lineales. Los histogramas sirven para organizar datos de variables cuantitativas de tipo continuo en intervalos de igual tamaño y sin traslaparse. En los histogramas, los datos se organizan en clases que corresponden a cada barra y su altura está determinada por la frecuencia o porcentaje de cada clase. Primero se debe identificar el tipo de variable al cual corresponden los datos. En este ejemplo, el conjunto de datos que se van a graficar se relaciona con una variable cuantitativa continua. La precipitación promedio de los 32 estados del país durante el año 2023. Luego, se determinan las características de las clases en las que se organizan los datos, su rango, número y amplitud. El rango se calcula restando el valor mínimo del valor máximo, lo que da 1673.2. El número de clases se obtiene de la raíz cuadrada del número de datos. El resultado es 5 y la amplitud de clase se obtiene al dividir el rango entre el número de clases, lo que da 335. Después se organizan los datos en una tabla. En la primera columna se incluyen las clases y en la segunda el número de estados según el rango de valores de cada clase. Para trazar las barras hay que tomar en cuenta la frecuencia de cada clase, que es la información de la segunda columna de la tabla. Finalmente, se escribe el título de la gráfica acorde a los datos. Otra gráfica es el polígono de frecuencia, que se construye a partir de un histograma. Para realizar el polígono de frecuencia, se unen con líneas rectas la marca de clase, que son los puntos medios de los lados superiores de cada barra. La marca de clase es el promedio entre el límite inferior y superior de cada uno de los intervalos de las clases en que se agrupan los datos. Por ejemplo, para trazar el polígono de frecuencia en este histograma, se identifica la marca de clase de cada barra. Se unen con una línea y queda de esta manera el polígono de frecuencia. Por último, la gráfica de líneas. Se utiliza para representar datos que cambian en un periodo de tiempo, como la temperatura. Los datos que se registran corresponden a variables cuantitativas, continuas o discretas, sin agrupar. Por ejemplo, para construir una gráfica de líneas sobre la temperatura promedio en México durante el año 2023, se realiza lo siguiente. Se identifica el tipo de variable a la cual pertenecen los datos
En este caso, se relacionan con una variable cuantitativa discreta. Estos datos se organizan en una tabla donde en la primera columna se incluyen los nombres de los meses del año y en la segunda columna la temperatura promedio para cada mes. Para trazar la gráfica, se ubican las coordenadas de los datos correspondientes al mes y a la temperatura promedio, y se coloca un punto. Cada punto se une con líneas formando la gráfica. Al final, se agrega el título. Las gráficas anteriores permiten resumir un conjunto de datos para identificar características, patrones y tendencias que ayudan a comparar y tomar decisiones. Para comprender mejor los histogramas, gráficas poligonales y de línea, se recomienda revisar los siguientes contenidos: Recolección, registro y análisis de información de datos. Comunicación del análisis de datos. Y la interpretación de medidas de tendencia central para la toma de decisiones.